Nos hizo reír en el programa de Dick Van Dyke y bailar con los pingüinos en Mary Poppins. Pero detrás de esa sonrisa perfecta había un secreto mortal. Durante 25 años luchó contra la botella. Algunos días llegaba al plató con resaca. Nadie se daba cuenta. Su mujer y sus 4 hijos asistían impotentes a su caída en espiral. En 1972, su vida se vino abajo. Ingresó en rehabilitación, suicida y destrozado. Incluso su mujer acabó hospitalizada por pastillas. ¿Cómo pudo la estrella más feliz de Hollywood ocultar tanta oscuridad durante tanto tiempo? La historia completa podría conmocionarte. Dick Van Dyke nació el 13 de diciembre de 1925 en un pequeño pueblo de Missouri llamado West Plain. Pero desde el principio su vida no fue sencilla. Más tarde descubrió que había nacido fuera del matrimonio, algo considerado escandaloso en aquella época. Sus padres, un vendedor de galletas y una taquígrafa, se mudaron a Danville, Illinois, pocos días después de su nacimiento, para evitar el murmullo de la pequeña ciudad. Curiosamente, otro niño llamado Dick nació en el mismo hospital solo 3 días después. Los chicos nunca se cruzarían, pero sus madres siguieron siendo amigas. Dick no supo la verdad sobre su nacimiento hasta años más tarde, cuando se preparaba para alistarse en las fuerzas aéreas. Pensaba que tenía 17 años, pero su madre, mientras fregaba los platos, le dijo por casualidad que en realidad tenía 18. Él insistió y su abuela le contó toda la historia. De niño en Danville, Dick quería ser pastor. Parecía algo natural para alguien considerado y educado. Pero una vez que se unió al club de teatro de la escuela secundaria, todo cambió. En 1944, se sumergió de lleno en la actuación, uniéndose al coro y actuando en obras de teatro. No tenía confianza en la vida real, pero en el escenario brillaba. Entre sus compañeros de clase había futuras estrellas como Donald O'Connor y Bobby Short. Su escuela rebosaba talento y Dick no tardó en destacar. Los profesores se dieron cuenta de su talento para la comedia y el movimiento físico. Su expresión divertida, sus andares exagerados y su agudo timing hacían reír a la gente sin que él ni siquiera hablara. Consiguió su primer trabajo en el mundo del espectáculo como locutor de radio adolescente en la Ville Dan de Danville. Fue un pequeño comienzo, pero le ayudó a entrenar su voz grave y su rapidez mental. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, intentó alistarse en las fuerzas aéreas, pero era demasiado delgado. Medía 1,90 mu y pesaba solo 75 kg. Así que se atiborró de plátanos y agua hasta alcanzar el peso requerido. Incluso entonces esperaba evitar el combate. Se imaginaba pilotando aviones, pero no quería luchar. Cuando se enteró de que algunos reclutas podrían convertirse en artilleros de cola, un trabajo con un riesgo mortal, le entró el pánico. En ese momento empezó a cantar y bailar con la esperanza de hacerse notar. Y funcionó. El ejército lo trasladó al servicio especial, donde construía decorados, representaba obras de teatro y entretenía a las tropas. Un día de 1944, vio un folleto sobre un trabajo en la emisora de radio de la base. Mientras estaba en una letrina, un hombre le entregó un guión y le dijo que hiciera una audición allí mismo en el urinario. Van Dyke consiguió el puesto de presentador de Flight Time, el programa diario donde ponía música y leía las noticias. Incluso construyó una pequeña cabina en el Mesaul para entretener a los soldados durante la comida. Aunque no era el mejor soldado, odiaba volar y se le daba mal mantener limpio el uniforme. Recibió la medalla a la buena conducta antes de ser licenciado en 1946. Después de la guerra, probó con la publicidad, pero la odiaba. Los trajes y los eslóganes no eran para él. En 1947, todo cambió. Un mimo llamado Phil Erickson le propuso formar un dúo cómico. Se hacían llamar Eric y Van los Alegres Mudos.
Era un número extraño. Hacían sincronización labial con viejos discos de 78 RPM e interpretaban rutinas mímicas sin decir una palabra, pero al público le encantaba. En el circuito de clubes nocturnos de la costa oeste, este acto silencioso hizo ruido. Van DJ Calto, y lleno de energía nerviosa, utilizaba su cuerpo como un instrumento. Aprendió a ser gracioso sin hablar. Esa habilidad le definiría más tarde en Mary Poppins y Chitty Chitty Bang Bang. A principios de la década de 1950, el dúo se trasladó a Atlanta. Allí actuaban regularmente en el Hotel Henry Grady. Incluso tuvieron su propio programa de televisión local. No eran tan famosos como Dean Martin y Jerry Lewis, pero estaban construyendo algo real. Las actuaciones mudas de Van Dyke agudizaron su ritmo y control. Todo su cuerpo formaba parte de la broma. Ese físico le ayudaría más tarde a robar todas las escenas en Broadway y la televisión. Pero el éxito no fue fácil. Entre 1947 y 1959, Van DJ-K se mudó constantemente. En un momento era DJ de radio en Danville, Illinois. Al siguiente estaba en un programa local en Nueva Orleans. Tomó cualquier trabajo que pudo encontrar. Presentador de televisión, anuncios, pequeñas actuaciones. A principios de la década de 1950, llegó a firmar un contrato de 7 años con la CBS, pero esta le despidió tras solo 3 años. Aún así, siguió adelante. Apareció en el show de Phil Silvers, en el show de Pat Bunchevy y en el show de Polly Bergen. Incluso copresentó el programa matutino de la CBS con un joven Walter Cronkite. Van DJ-K se encargaba del entretenimiento. Cronkite hizo el desnudo. No mucha gente lo recuerda ahora. En noviembre de 1959, tras más de una década, saltando de un trabajo a otro, Van DJ-K consiguió un papel en Broadway. El espectáculo era Las chicas contra el chico y se representó en el Alvin Theater de Nueva York. Interpretó varios papeles: consejero, novio, deportista y un personaje llamado simplemente él. El elenco era fuerte con grandes nombres como Bert L. y Shelley Berman. Pero la obra solo duró 16 representaciones, apenas 2 semanas, y luego se acabó. Aún así, era la primera vez que Van DJ-K veía su nombre en un programa de Broadway. Eso por sí solo se sentía como una victoria. Luego vino el verdadero avance. El 14 de abril de 1960, Bye Bye Birdie se estrenó en el Martin Beck Theater. Van DJ-K interpretó a Albert Peterson, un nervioso editor de música. El programa se burlaba de la obsesión de Estados Unidos por Elvis Presley. Imaginaba a una estrella del rock, Conrad Birdie, que era llamado a filas y visitaba un pequeño pueblo para darse un último beso antes de marcharse. Van DJ-K actuaba junto a Chita Rivera, que interpretaba a su fogosa novia, Rogue. En el reparto también figuraban Paul Lynn K. Medford y Susan Watson. El espectáculo duró 607 representaciones, cerrando el 7 de octubre de 1961. Los críticos tuvieron opiniones encontradas sobre el musical en sí, pero al público le encantó y adoraron a Van Dyke. Brooks Atkinson del New York Times lo calificó de simpático, una palabra suave, pero el boca a boca contaba una historia más grande. En 1961, Van DJ-K ganó el premio Tony al mejor actor protagonista de un musical. Tenía 35 años. Unos años antes, trabajaba en la radio local de Illinois. Ahora era la realeza de Broadway. Bye Bye Birdie ganó 4 Tony, incluido el de mejor música. Van DJ-K, sin formación musical reglada, eclipsó a veteranos del escenario. También recibió el premio del mundo del teatro que se concede al actor revelación más prometedor. Su mezcla de encanto nervioso, comedia física y calidez genuina le hicieron destacar. Cuando el show de Dick Van Dyke se emitió por primera vez en 1961, nadie se dio cuenta de lo mucho que cambiaría la televisión. Dick Van Dyke interpretaba a Rob Petrie,
un encantador e inteligente guionista de comedia del ficticio Alan Brady Show. Pero lo que hizo que este papel fuera tan especial no fueron solo las risas, fue lo real que se sentía. La serie oscilaba entre el vertiginoso trabajo de Rob en Nueva York y su tranquila vida en los suburbios de New Rochelle. Estas idas y venidas eran raras en su época. La mayoría de las comedias elegían un escenario y se ceñían a él. Pero aquí se veía a Rob gastar bromas en el trabajo y luego volver a casa con su cariñosa mujer y su hijo. Se sentía honesto, se sentía nuevo. Van Dijk trajo algo más que una sonrisa. Su cuerpo se movía como goma. Podía caerse de una silla a bailar de forma ridícula o actuar como un borracho sin decir una palabra, y aún así hacerte reír. Los críticos le consideraban un maestro de las dobles tomas. Una escena en la que finge ser un marido borracho estaba tan perfectamente sincronizada que se convirtió en una de sus interpretaciones más elogiadas. Hacía que cada línea fuera más graciosa simplemente reaccionando a ella. Y luego estaba Mary Tyler Moore. Interpretó a Laura, la mujer de Rob. Ella solo tenía 23 años y Van Dijk 34. Incluso dijo al principio, «Es un poco joven para mí», pero no importaba. En la pantalla su química era electa. Fuera de la pantalla tuvieron un pequeño flechazo, pero nunca lo demostraron. Se ríen mucho. Van Dijk dijo una vez que un psicólogo le dijo que la risa era un signo de atracción oculta. Moore estuvo de acuerdo y bromeó. Así es como se suelta. Su fluidez natural hizo que el espectáculo pareciera más una improvisación que una línea ensayada. Al principio Van Dijk dudaba de que Moore pudiera hacer comedia, pero enseguida demostró que se equivocaba. Años después, dijo que verla crecer fue una de las mayores alegrías de su vida. Entre 1964 y 1966, Van Dijk ganó 3 premios Emmy al mejor actor principal en una serie de comedia. No fue solo una gran victoria para él, fue una gran victoria para la propia comedia. Las comedias de situación siempre habían sido ligeras y tontas, pero Rob Petrie era más que un payaso. Era una persona completa, un escritor, un marido, un padre, incluso un veterano del campamento Crowder. El programa hablaba de cosas como problemas matrimoniales, paternidad e incluso sexo. Hacía reír a la gente, pero también les hacía pensar. Por eso la serie ganó 15 premios Emmy en total, incluidos 4 a la mejor serie de comedia. Cuando Dick Van Dijk entró en Hollywood en 1963, no solo estaba aceptando un nuevo trabajo, sino que estaba dando un gran salto. Tras maravillar al público de Broadway con su papel en Bye Bye Birdie, le llegó la oportunidad de interpretar el mismo papel en la pantalla. La película tuvo un presupuesto de $5 millones y acabó ganando 13,1 millones. Pero incluso con ese éxito, Van Dijk no estaba contento. Sentía que la película traicionaba el espíritu de la versión teatral. Se cortaron canciones que le encantaban interpretar como English Teacher y Baby Talk to Me, y se escribieron otras nuevas, solo para destacar a la coprotagonista Anne Margaret, cuyo papel había sido mucho menor en Broadway. Años después, no se contuvo. Dijo que la película era una lata. Irónicamente, fue esta misma película la que lanzó a Anne Margaret al estrellato y directamente a los brazos de Elvis Presley en Viva Las Vegas al año siguiente. Pero el gran momento de Van Dijk llegó en 1964. Mary Poppins le convirtió en un nombre muy conocido. Interpretó a Bert el simpático desollinador y alegró a millones de personas. La película recaudó la asombrosa cifra de $17 millones en todo el mundo. Entre bastidores, sin embargo, las cosas no eran tan alegres. Van Dijk tenía problemas. Más tarde admitió que luchaba contra el alcoholismo durante el rodaje. Algunos días llegaba al plató con resaca de la noche anterior. Aún así lo dio todo. Incluso le preguntó a Walt Disney si podía interpretar a 2 personajes.
El pájaro alegre y el temible presidente del viejo banco. Disney dijo que sí, pero una cosa se le quedó grabada durante décadas: el acento. Ese extraño acento cochinero le persiguió durante 60 años. En 2017 se rió de él durante un discurso en los BAFTA, calificándolo de atroz. Lo que sorprendió a muchos fue su afirmación de que nadie, ni siquiera Julie Andrews, le dijo nunca que lo arreglara. E incluso a los 98 años, señaló que mientras los críticos todavía se burlan de su voz, el público británico nunca lo había hecho. Uno de los momentos más extraños de su carrera llegó cuando los productores de Bond llamaron a su puerta. Después de que Sean Connery dejara el papel en 1967, Van Dijk fue invitado a convertirse en el próximo James Bond. La idea suena descabellada ahora, pero iba en serio. El productor Cubby Broccoli había trabajado con Van Dijk y pensó que podría lograrlo, pero Van Dijk le recordó el elefante en la habitación su acento británico. Broccoli retrocedió rápidamente. «Oh, es verdad, olvídalo», dijo, y así como así la oportunidad se había ido. El papel terminó siendo para el australiano George Lazenby. Años más tarde, Van Dijk incluso compartió sus pensamientos sobre el Bond de Daniel Craig, diciendo que le faltaba garbo, pero que seguía siendo un actor maravilloso. Luego vino Chitty Chitty Bang Bang en 1968. Debería haber sido un éxito. Lo tenía todo. Canciones de los hermanos Sherman, una historia del creador de James Bond, Ian Fleming, y un presupuesto de 10 a 12 millones. Van Dijk interpretó al inventor Caractacus Potts en una película que duró 145 minutos. La canción principal obtuvo una nominación al Oscar, y My Old Bamboo permitió a Van Dijk lucir su increíble baile, pero el público no acudió. Solo recaudó $7,5 millones en alquiler. Los críticos la consideraron demasiado larga y lenta, aunque la música mereció elogios. Con el tiempo la película se convirtió en un clásico de culto, especialmente en el Reino Unido, donde el coche volador se convirtió en un icono nacional. Sin embargo, para Van Dijk supuso el comienzo de una mala racha. Después de esto, los éxitos de taquilla se hicieron más difíciles de encontrar. En 1969, dio un giro brusco, alejándose de su imagen alegre. En el cómic interpretaba a Billy Bright, una estrella del cine mudo, cuya vida entra en una espiral trágica. El personaje era una mezcla del ego de Chaplin, la bebida de Catton, y la silenciosa caída en desgracia de Laurel. Van Dijk lo sabía todo demasiado bien. Tenía 44 años, bebía mucho y estaba lleno de dudas. Más tarde confesó que era suicida durante ese tiempo. La película mostró un lado más oscuro de él, uno que muchos no esperaban. Hacía que el personaje fuera difícil de querer, y de eso se trataba. Los críticos admiraron su valentía, pero el público se mantuvo alejado. La película fracasó. Sin embargo, los que la han visto dicen que es una de sus mejores interpretaciones. Recreó escenas de bofetadas reales poniendo su comedia física a un uso poderoso. Y detrás de las bromas había un hombre con dolor, vertiendo su propia angustia en cada escena. En 1969, Dick Van Dyke rodó una sátira salvaje llamada Cold Turkey, pero nadie la vio hasta 1971. El distribuidor no creyó que fuera a ganar dinero y la archivó durante 2 años. Fue la primera y única vez que Norman Lear dirigió una película. También la escribió y produjo. La historia provenía de una novela inédita y la trama era tan extraña como audaz. $25 millones ofrecidos a cualquier pueblo estadounidense que pudiera dejar de fumar durante 30 días. Van Dyke interpreta al reverendo Clayton Brooks, un ministro decidido que convence a un pueblo arruinado de Iowa para que acepte el reto. La película se rodó en Greenfield, Iowa, con habitantes reales como extras. El ambiente de pueblo ayudó a que la película pareciera más real.
y a pesar del retraso, la apuesta valió la pena. Ganó $11 millones en taquilla. La música corrió a cargo de Randy Newman, que acababa de empezar. Más tarde se convirtió en una leyenda de Hollywood. El año anterior al estreno de Cold Turkey, Van DJ publicó un libro, Faith, Hope and Hilarity, Fe, Esperanza e Hilaridad, en 1970. Estaba lleno de historias divertidas sobre cómo los niños ven la religión. El libro se apoya sobre todo en chistes cristianos y católicos, pero también incluye algunos judíos. Las propias opiniones de Van Dyke estaban salpicadas y sonaba más seguro que años después. Décadas después, admitió en otro libro que nadie puede saber realmente la verdad sobre Dios. A los lectores les gustó el tono ligero, pero dijeron que el libro parecía anticuado, sin referencias fechadas ni secciones difíciles de seguir. Algunos incluso dijeron que los dibujos no habían envejecido bien. Aún así, dio a la gente un lado diferente de Van Dyke, menos pulido, más personal. Entonces llegó el nuevo programa de Dick Van Dyke en 1971. Habían pasado 10 años desde su éxito original y la CBS esperaba otro clásico. En esta ocasión, interpretó a un presentador de un programa de entrevistas. En lugar de un guionista de comedia, Carl Reiner creó el programa y Hope Lang interpretó a su esposa. Pero un rayo no cayó 2 veces. Van Dyke trabajó más duro que nunca. Pasaba los fines de semana solo en el estudio perfeccionando cada movimiento y chiste. El programa se atrevió a ir donde los años 60 nunca pudieron. Temas como las citas interraciales y las parejas que deciden no tener hijos. Van DJ-K estaba orgulloso del riesgo y en 1971 dijo: «Nadie va a adivinar esto». Pero el público no conectó. Los índices de audiencia se mantuvieron bajos. Incluso cuando las cosas mejoraron un poco en la tercera temporada, una pelea sobre un polémico episodio empujó a Van DJ-K a poner fin al programa. Se fue después de 3 temporadas. Aunque consiguió una nominación al Globo de Oro, en 1973, algo extraño ocurrió. Van Dyke se unió al mundo de Scooby-Doo. El 27 de octubre se puso voz a sí mismo en el último episodio de la nueva película de Scooby-Doo. Fue un cruce extraño pero memorable. Una leyenda de la comedia resolvía misterios con un perro de dibujos animados. El episodio marcó el final de la serie Scooby-Doo y la aparición de Van Dyke destacó. Conectó con niños que nunca habían visto Mary Poppins o la serie de Dick Van Dyke. Llegó en un momento en que su propio programa se estaba desvaneciendo, y este desvío animado dio a su carrera un impulso ligero y juguetón. También demostró lo flexible que era capaz de pasar de una generación a otra y de un medio a otro sin perder su encanto. Pero entre bastidores, las cosas eran más oscuras. En 1974, Van DJ-K protagonizó un telefilme titulado The Morning After. Interpretó a un alcohólico cuya vida se derrumba. Era cruda, dolorosa y demasiado cercana a la realidad. Más tarde admitió que seguía bebiendo mucho durante el rodaje. La interpretación le valió una nominación al Emmy y sorprendió a los fans que pensaban en él como el chico alegre de Mary Poppins. Una escena en la que su personaje casi golpea a su mujer por esconderle las llaves del coche aún persigue a los espectadores. La toma final, él desmayado borracho en una playa, dejó huella. Si se hubiera estrenado en cines, los críticos dijeron que podría haber sido nominado al Oscar. Poco después de la emisión de la película, Van Dyke contó al mundo la verdad. Había estado bebiendo durante 25 años. Empezó despacio, solo una copa en las fiestas para calmar los nervios. Yo era muy tímido, dijo. Un trago me relajaba. Pero empeoró. Una noche se encontró completamente borracho, incapaz de pensar con claridad. Esa fue su llamada de atención. En 1972, ingresó en rehabilitación durante 3 semanas. Tras conseguir la sobriedad, habló abiertamente de la adicción. La calificó de auténtica adicción, como la heroína. En una época en la que pocas estrellas admitían su lucha,
la honestidad de Van Dyke fue rara y valiente. Ese mismo año volvió a sorprender a todo el mundo, interpretando a un asesino. En un episodio de Columbo de 1974, Van Dyke interpretó a Paul Galesco, un fotógrafo de sangre fría, que asesina a su mujer e incrimina a otra persona. Incluso se dejó barba para el papel, dándole un aspecto totalmente diferente. Su personaje comete un error fatal. Conoce la cámara exacta utilizada en el crimen, un detalle que solo el asesino podría saber. La escena en la que Columbo finalmente lo atrapa es una de las mejores de la serie. La actuación de Van Dyke demostró que no era solo un hombre divertido, tenía grandes dotes interpretativas. En 1976 volvió a la comedia con Van Dyke & Company, un programa de sketches que pretendía sacudir el formato habitual de variedades. Presentó al mundo a Andy Kaufman, cuyo extraño estilo no se parecía a nada en la televisión. A los críticos les encantó el programa, pero solo duró 3 meses, apenas 11 episodios. Aún así, ganó un Emmy en 1977 a la mejor serie cómica de variedades, uno de los programas más cortos en ganar un premio tan importante. Van Dyke dijo más tarde que le enseñó una dura lección. Las cadenas no siempre recompensan la innovación, aunque la audiencia esté preparada para ello. En 1977, Van Dyke se incorporó al show de Carol Burnett durante su última temporada. Debería haber sido mágico. 2 leyendas de la comedia en un mismo escenario, pero no cuajaron. El programa llevaba 10 años funcionando sin problemas, y a Van Dyke le costó encajar en el reparto que ya tenía una fuerte química. Acabó apareciendo solo en la mitad del episodio. Los índices de audiencia ya estaban cayendo, y los programas de variedades estaban pasando de moda. Carol Burnett dijo que era un profesional, pero incluso ella admitió que el momento hizo las cosas difíciles. Aún así consiguieron realizar algunos sketches clásicos que recordaron a todo el mundo por qué Van Dyke se había convertido en una estrella. A principios de los 70, la vida de Dick Van Dyke se desmoronaba. A los 47 años, con un matrimonio de 36 años que se le escapaba, empezó a apoyarse en alguien nuevo, Michelle Triola, su secretaria de agentes. Lo que empezó como pequeñas conversaciones se convirtió en algo mucho más profundo. Pronto él estaba en un romance en toda regla que duró 8 años. Pero Michelle no era cualquiera. Al mismo tiempo estaba inmersa en un enorme proceso judicial contra el actor Lee Marvin, su expareja durante 6 años. Le demandó por $3,6 millones. El término palamote nació de ese pleito. Mientras los tabloides salpicaban su nombre en los titulares, Van Dyke, la estrella sonriente y despejada, vivía una doble vida, enamorándose discretamente de ella. Finalmente se confesó a su esposa Margie en 1976, lo que no puso fin al matrimonio de inmediato. Durante 8 años más siguieron casados, pero vivieron vidas completamente separadas, sin fingir, solo distanciados. Dick siguió adelante con Michelle, pero Margie nunca lo hizo. Cuando finalmente se divorciaron en 1984, llevaban años separados e incluso después de todo, Van Dyke admitió que la muerte de ella, en 2008, le dejó roto. «Perdí una parte de mí mismo», escribió. Las grietas de su matrimonio se habían manifestado mucho antes de la confesión. En 1972, tanto Dick como Margie acabaron en el mismo hospital uno tras otro, recibiendo tratamiento por adicción. Él luchó contra el alcoholismo. Estaba enganchada a las pastillas. Era como si su dolor se hubiera reflejado mutuamente. Después del tratamiento, Margie desapareció de los focos y se retiró al desierto. Dick se volvió hacia Michelle y el romance se profundizó. Su lucha con el alcohol no terminó en ese hospital. Recayó muchas veces, pero una noche de la nada todo cambió. Cogió un vaso de vino, bebió un sorbo
y lo apartó de repente. «Me está sentando mal», dijo. A partir de ese momento el antojo desapareció. Así sin más, sin terapia, sin programa. Su cuerpo simplemente lo rechazó. Los médicos lo llamaron recuperación espontánea. Él lo llamó milagro. A medida que su vida personal se asentaba, su carrera evolucionaba. En 1990, Dick sorprendió a todos interpretando a un fiscal de distrito corrupto en Dick Tracy. El hombre conocido por sus papeles alegres interpretaba ahora al villano. A los 65 años, demostró que aún podía sorprender a la gente. La película fue un éxito, ganó 3 Oscar y fue protagonizada por Warren Beatty, Madonna y Al Pacino. Pero Dick ya no perseguía los focos. Aceptó papeles pequeños, los hizo valer y mantuvo las cosas frescas. A finales de los 80 empezó a aparecer en lugares inesperados. Interpretó a un asesino en Matlock, un interés amoroso en The Golden Girl. Incluso se unió a su hijo Barry en Airwolf. Estas apariciones no eran solo por diversión. Lo trajeron de vuelta al centro de atención. Le recordaron a todos que Dick Van Jacke aún no había terminado. Luego llegó Diagnóstico Asesinato. De 1993 a 2001 se emitieron 178 episodios. Dick interpretó al Dr. Mark Sloan, su hijo en la vida real. Barry interpretó a su hijo en la televisión. Pero Barry no solo actuaba, también escribía y dirigía. Se convirtió en un proyecto familiar. Tras el final de la serie, siguieron trabajando juntos en telefilmes como Asesinato 101. Su vínculo en la pantalla reflejaba el que tenían fuera de ella. No era solo trabajo, era un legado. Pero detrás de todo el éxito, su vida privada volvió a cambiar. El 28 de febrero de 2006 ocurrió algo inesperado. En la entrega de premios del sindicato de actores, Dick Van Dyke, de 80 años, vio a una joven maquilladora llamada Arlene Silva. Hizo algo que nunca había hecho antes. Se presentó a un extraño. «Hola, soy Dick», soltó. Él no sabía que ella era 46 años más joven, pero algo encajó. Se hicieron amigos y luego colaboradores. Tras la muerte de Michelle en 2009, la amistad se convirtió silenciosamente en algo más. 3 años después, el 29 de febrero de 2012, Dick y Arlene se casaron. Él tenía 86, ella 40. La diferencia de edad desató las habladurías, pero no les importó. Ella es madura para su edad. Yo soy inmaduro para la mía. Funciona, chiste de Dick. 13 años después, siguen juntos. Incluso organizan actos benéficos como el Bundy Camp para recaudar fondos para causas relacionadas con la fauna salvaje. Es un amor que desafió la lógica y las expectativas, y que sobrevivió a la mayoría de los críticos. Incluso a sus 90 años, Dick Van Jacke seguía en movimiento. En 2014, a los 88 años, regresó para Noche en el museo. El secreto de la tumba, pero fue el regreso de Mary Poppins en 2018 lo que realmente dejó atónita a la gente. A sus 93 años bailó en la pantalla con Lin-Manuel Miranda y Emily Blunt. El mismo encanto, la misma energía, el mismo hombre que había iluminado la pantalla más de 50 años antes, pero su salud estuvo a punto de acabar con él. En 2013, desarrolló un extraño latido en la cabeza cada vez que se acostaba. Nadie pudo darle una explicación. Tras meses de visitas al médico, alguien en Twitter sugirió que podría tratarse de su implante dental de titanio. Resulta que tenían razón. Los ajustes y el tratamiento lo solucionaron. A finales de año volvía a actuar, bailar y hacer entrevistas.